Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un pequeñísimo, cortísimo repaso sobre formalismo cuántico. Si me paso 10 minutos, lo cortan. Voy a tratar de ser súper rápido, poner solamente las cosas que necesitamos para hacer el- el ejercicio para entregar. Déjenme compartir. Bueno, acá tenemos. Vamos entonces a ver un poquito de formalismo cuántico. Saco el video, así no molesta acá. Allá vamos. Bueno, una cosa fundamental que vamos a necesitar en formalismo es esto. Es muy parecido a lo que ustedes vieron en mecánica clásica, corchete de Poisson. Tiene al final vamos a ver una bastante similitud. Eh, los que están haciendo mecánica se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Pero fundamentalmente expresamos A por B menos B por A, y lo llamamos conmutador, y lo importante de la cuántica es que no todos los operadores conmutan, que eso sería algo normal para un número, pero bueno, Heisenberg rápidamente se dio cuenta que lo que él estaba obteniendo no eran números, o sea que cuando él quería representar velocidad o quería representar posición, no era suficiente dar un valor, sino que es un operador que tenía este, una cierta forma diferente, ¿no? Que pronto Max Born lo comunicó con Pascual Jordan y que él estaba trabajando en matrices y bueno, porque se dio cuenta que lo que tenía era algo que se podía representar con matrices. Este es el primer ejercicio que tienen que hacer, es un ejercicio muy sencillo, pongan A por B y conmútenlo con C. En realidad, este ejercicio no es sencillo, pero se hace con el diario del lunes. O sea, se suma y resta algo de manera tal que nos quede de esta forma. Lo importante, lo que tenemos que aprender de esto es que cuando tenemos un conmutador, lo que hacemos es sacar el A hacia la izquierda y nos queda B y C, y después sacamos el B hacia la derecha y nos queda A y C. Entonces hay que respetar este orden, no se puede hacer cualquier cosa con los conmutadores, hay que mantener, hay que ser delicado, ¿sí? O sea, se saca, el que multiplica se lo saca por la izquierda, el que multiplica de este lado se lo saca por la derecha. Bueno, esto es algo fundamental, que ya lo hemos visto, por eso no me voy a detener mucho, pero cuando tenemos un operador, por supuesto que todo esto hay que agregarle acá chiquitito un estado, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo acá es el valor medio o el valor medio al cuadrado, pero ¿sobre quién? Sobre un estado. Esto que hay acá es integral del estado conjugado por el operador por el estado, ¿sí? O sea, no se olviden que esto no es algo independiente, esto es en un estado determinado, o sea, en un estado cuántico tenemos una desviación estándar sobre este operador A, ¿no? O sea, hay estados, por ejemplo, la energía, si es un autoestado, si estamos en un autoestado de la energía, esto va a ser cero, ¿no? Pero si no estamos, no va a ser cero, va a ser un número diferente. Entonces, recordemos, yo no lo pongo, pero siempre que pongamos esta cosa acá, tenemos que poner sobre dónde estamos haciendo este cálculo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la definición. Eh, y clásicamente nosotros sabemos que si queremos sacar el valor medio de una función clásica, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por la distribución de probabilidad e integrar. Por supuesto estamos hablando en el caso en que esto sea una función continua, ¿no? Cuando hacemos discreto hemos hecho sumatorio. En la cuántica es muy parecido. La densidad de probabilidad es la función de onda al cuadrado, pero en la cuántica lo que se hace es, se mantiene una cierta estructura. Y la estructura que hay que mantener es esta. O sea, no es simplemente poner el ρ, sino que tiene un orden determinado. Hay que poner el conjugado de este lado, hay que poner el operador y hay que poner la función de este lado. Esa es la definición, así trabaja, ese es el
el mecanismo operacional, o sea, sí está definido este espacio. Tenemos que respetarlo porque el espacio está definido así. Podemos hacer de otra manera, o sea, hay gente que trabaja, yo mismo trabajo a veces no conjugo porque no necesito o porque no me conviene, pero bueno, te cambia todo el formalismo, o sea, después tenés que cuidarte con todo el resto de lo que estás haciendo. En el formalismo que nosotros hacemos, y ven que acá yo le pongo chiquitito la phi, porque estoy diciendo, bueno, estoy haciendo el valor medio en esta phi, en este estado determinado. Esto es la definición de un conjugado hermítico. Un conjugado, o sea, el conjugado hermítico de un operador se define de esta manera. Es el operador que aplicado, o sea, este operador está aplicado al lado derecho. Es el operador que aplicado al lado izquierdo me da lo mismo que aplicarlo al lado derecho. ¿Ah? O sea, yo tengo un operador A que se lo aplico a esta función, hago esta integral. Ok, tengo un operador A conjugado hermítico que se lo aplico a esta función y me da esta integral. Bueno, si son, o sea, el operador que hace eso es el conjugado hermítico. Puse que esta fórmula es correcta porque, bueno, me han dicho que no era correcta, pero es correcta. ¿Está? Bien. Ahora, si el operador, el conjugado hermítico de un operador es el mismo operador, quiere decir que ese operador es hermítico. O sea, si yo puedo agarrar a A y pasarlo, ¿no? Y en lugar de operar en este vector, opero en este, y acá pongo A, o sea, si fuese equivalente, quiere decir que A es un operador hermítico. Propiedades muy importantes de los operadores hermíticos. Los operadores hermíticos tienen autofunciones, esas autofunciones son ortogonales, son completas, o sea, generan el espacio, y sus autovalores son reales. Todo esto se puede demostrar, no sé si ahora lo voy a demostrar o no, pero son todos teoremas muy importantes y son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Bueno, porque el hecho de que generen todo el espacio y el hecho de que sus autofunciones sus autovalores sean reales, hacen que cualquier observable debe ser un operador hermítico. O sea, si tenemos un observable, ese observable, alguna medición, tiene que estar representado por un operador hermítico. Bien, acá vemos entonces que cualquier vector que esté en el espacio se va a representar como una combinación lineal de las autofunciones de un operador hermítico. Y la forma de encontrar los coeficientes es, como vimos siempre, proyectando. O sea, si vos querés saber cuál es la componente esta, proyectás. La componente esta, proyectás acá. La componente esta, proyectás. O sea, proyectás en todas las componentes, no importa que sea n-dimensional, la forma de hacerlo es esto. Este es el producto escalar. Bien, esto también lo vimos. Si vos querés sacar ahora un valor medio, lo que haces es expandís la función esto es un estado cualquiera, ¿no? Esto es un estado cualquiera, no es un estado... es un estado que es una combinación lineal de las autofunciones de A. ¿Está? Entonces, bueno, saco, acá lo estoy haciendo muy despacito, esto se puede cambiar porque esto es un número, A por phi j es a J por phi j, entonces sale la sumatoria. Bueno, esto ya lo hice la clase pasada, entonces lo que me está dando acá es que si un estado se expande como autofunciones del operador A, entonces el valor medio va a ser la suma de esos coeficientes al cuadrado por cada uno de los autovalores. O sea, esto me diría que es cuál es la probabilidad que en una medición me salga ahí. Y toda esa suma de probabilidades me va a dar el valor medio de A. Bien.
Esto lo vimos en clase, no es una demostración muy difícil, es un poco demasiado formal, pero lo que se demuestra es que si hay dos operadores que no conmutan, el producto de las incertidumbres no es nulo, o sea, es mayor que algo. Y eso lo que quiere decir es que no se pueden conocer las dos con certeza infinita, con precisión infinita. O sea, si conozco con certeza infinita una, la otra va a ser totalmente indefinida, porque el producto tiene que ser mayor que algo, no es cero. Ahora, si los operadores conmutan no hay ningún problema, quiere decir que se pueden medir las dos con infinita precisión. No es un problema técnico, o sea, no es que no se puede medir la velocidad o no se puede medir la posición con certeza infinita. Se puede, o sea, el problema no es la tecnología de cómo hacerlo, el problema es que una medición te arruina la otra. O sea, si vos sabés una, vos vas a caer en las autofunciones de uno de estos estados, pero cuando midas la otra, vas a arruinar lo que mediste, porque vas a caer en las autofunciones del otro operador. O sea, la medición acá, una vez que la haces, te va a sacar del estado en que estabas. Entonces, eso significa que no conmutan. Quiere decir que vos no podés hacer una y después la otra. Cuando haces una y después la otra, y estás rompiendo lo que ya tenías de uno. Por eso el orden en que vos estás midiendo es importante. Si vos medís A, ponele que A y B no conmuten. Si medís A y después medís B, y después volvés a medir A, no volvés a obtener lo primero que obtuviste de A. Obtenés otra cosa, porque al medir B rompiste todo el estado, toda la información que tenías de A. Si A y B sí conmutan, entonces se puede demostrar que existe una base de autovalores que es común a ambos. A ver, supongamos que acá tenemos una autofunción de A, ¿no? O sea que A aplicado a phi n me da AN por phi n. ¿Qué pasa si hago AB por phi n? ¿Y qué pasa si AB si A y B conmutan? Quiere decir que A y B es lo mismo que hacer B y A. Entonces, si hago B y A, aplicar A phi n me saca un AN por phi n. Este AN lo tiro para acá afuera y me queda que A aplicado a B phi n es AN por B phi n. O sea, para hacer la cosa más simple, B phi n es otro vector, ¿no? O sea, esto es un vector. Agarré phi n, le apliqué B, me convierte en otro vector. Bueno, ese vector es autofunción de A. ¿Qué significa eso? Y significa, cuando vos tenés dos vectores que son autofunciones del operador con el mismo autovector, con el mismo autovalor, perdón, con AN, significa que uno es múltiplo del otro. Es la única forma. Estamos hablando de cosas que no son degeneradas, ¿no? Siempre hablamos de cosas no degeneradas. O sea, si yo tengo un vector, que es, por ejemplo, tengo A y tengo phi n, y eso me da AN phi n, ¿no? Si ahora tengo otro vector, A por xi, y me da AN por xi, significa que xi y phi n es el mismo vector multiplicado por un número. Puede ser complejo, pero no importa, es un número, o sea que es la única forma de obtener el mismo autovalor. Por lo tanto, B phi n es phi n multiplicado por un número. Ese número lo llamo Bn y lo que me está diciendo es que encontré una base común. O sea, encontré una base que son autovectores de B y de A. Eso va a ser muy importante porque una de las tareas que vamos a tener en Teórica 2 es encontrar el conjunto más grande de operadores que podamos medir y que conmuten. Cuando encontramos eso, encontramos una base, y con esa base es lo mejor que podemos representar. O sea, todas esas cosas que vamos a medir, las vamos a poder conocer en forma precisa. Una medición de una no va a arruinar a la otra. O sea, vamos a tener un estado que va a ser autofunción, tanto de A, como de B, como de C, como de todos esos,
¿no? O sea, que todas esas cosas las vamos a conocer. Después vamos a medir un operador que no conmuta, bueno, ahí tenemos problemas, pero en principio vamos a tener mucha información, o sea, toda la información que podemos extraer de un estado. Esto es, a ver, tenemos una función de operadores, ¿no? Bueno, en principio tenemos una función de X, no importa lo que sea, y supongamos que es analítica, o sea que se puede escribir de esta manera, ¿no? Como n, x a la n. Vamos a calcular entonces qué sería esa función conmutando con P. O sea, ahora sí, es una función de operadores. Supongamos que tenemos x cuadrado con P, o x cubo con P, o logaritmo de x con P, o a por x más b por x cuadrado más c por x a la séptima, todo eso conmutando con P. Bueno, lo que hay que hacer es ver cómo conmuta cada uno de estos elementos, ¿no? O sea, x con P es IH barra. X cuadrado con P, y tenemos que usar el truco que usamos recién, que explicamos recién. Esto es x por x, entonces sale un x a la izquierda y después va a salir un x hacia la derecha. Ahora, xp es IH barra, xp es IH barra, entonces me queda x por IH barra por x. Esto es un número, por lo tanto se puede intercambiar, y me queda dos veces IH barra x. ¿Qué pasa si hago x cubo? Bueno, x cubo lo puedo escribir como x por x cuadrado. Entonces, si escribo x por x cuadrado, tengo x a la izquierda y x cuadrado a la derecha. Ahora, x cuadrado p lo acabo de resolver. Era 2 IH barra por x. Y a eso lo multiplico por x. Y xp es IH barra, perdón. Me queda IH barra por x cuadrado. Y acá me queda 2 IH barra por x cuadrado, me queda 3 IH barra por x cuadrado. Y si ustedes ven, bueno, puedo seguir esto, o lo puedo hacer por inducción, o me puedo convencer de que lo que estoy obteniendo cuando hago xn por p es n IH barra xn menos 1. O sea, esto no es nada más ni nada menos que la derivada respecto de x. ¿Tá? Entonces, hacer una función cualquiera de operadores y conmutarla con p, lo que me va a sacar es la derivada respecto de x. Bueno, como ejercicio, hagamos al revés. Supongamos que tenemos ahora, esto es importante porque, por ejemplo, el hamiltoniano es p cuadrado sobre 2m. Bueno, ¿qué pasa si tenemos x con una función de p? ¿Tá? ¿Cuánto valdrá este conmutador? Tiene que ser algo, no sé, similar, les spoileo un poco. Bien, esto también es muy importante. ¿Qué pasa si tengo una función de operadores y le aplico esa función a un autovector? O sea, supongamos yo tengo phi n, que es autovector de A. O sea que A por phi n es un número por phi n. ¿Qué pasa si hago A cuadrado por phi n? Bueno, A cuadrado por phi n es A por A por phi n. A por phi n es AN por phi n. O sea que acá sale el primer autovalor, lo corro a la izquierda, me queda AN por A por phi n, y ahora aplico acá y me queda dos veces, o sea, me queda A cuadrado phi n. ¿Qué pasa si hago A cubo? Bueno, es lo mismo. A cuadrado me daba A cuadrado, y después lo corro y le pongo el A, esto también lo pueden hacer, y lógicamente que AN phi n me va a dar AN phi n. Pero recuerden, esto es un operador aplicado n veces, en cambio esto es un número, ¿no? Elevado a la n. O sea, si yo ahora construyo una función analítica, o sea, escribo A0 por phi n más A1, A0 por A, por A0 más A1 por A, más A2 por A cuadrado, más A3 por A cubo, más etcétera, etcétera. O sea, construyo una función de operadores. Lo que me va a quedar es esa función, pero de autovalores. O sea, esto es muy importante, porque esto es un polinomio en operadores aplicado a un autovector, y esto es una suma de números, o sea, es un polinomio evaluado en este número, en la n. ¿Okay? Entonces esto es sumamente importante. ¿Por qué? Y porque me permite hacer, por ejemplo, este tipo de cosas. O sea, si yo tengo e a la a
y se lo aplico a este vector, que es autovector de A, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y es simplemente E a la a n, E a la un número aplicado a este vector, ¿no? O sea, es una forma, es algo muy importante, ¿no? Sobre todo cuando nosotros tenemos E a la h, ¿no? Acá tenemos E a la IHT, cuando tenemos la evolución temporal, tenemos E a la I, y acá tenemos el hamiltoniano. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se reemplaza por las energías, por los números, por las energías. Por eso cuando evolucionamos una función de onda en el tiempo es E a la menos IHT sobre H barra, o sea, E a la menos I omega t, es un número eso, no es un operador, no estamos haciendo operador. ¿Qué pasa ahora si, bueno, está todo muy bien, porque acá tenemos los autovectores? ¿Qué pasa si yo se lo aplico ahora a un vector cualquiera? O sea, si yo le aplico ahora una función de operadores, pero no a un autovector del operador, a una función cualquiera. Bueno, esa función cualquiera se va a escribir, si es operador hermítico, ¿no? Estamos hablando de operador hermítico. Si es una función cualquiera, se va a escribir como una combinación de las autofunciones del operador hermítico. O sea, saco la sumatoria para afuera y me queda sumatoria aplicado a las autofunciones. O sea, que me va a quedar simplemente la sumatoria, esto es un número, y aplicado a las autofunciones. Por ejemplo, si yo ahora le aplico E a la A a un vector cualquiera, me va a quedar los coeficientes y cada uno de las autofunciones se va a multiplicar por su propio operador, o sea, que es lo que vimos, ¿no? De vuelta. Es cuando construimos una solución de la ecuación de Schrödinger, es phi n, y cada uno va a estar multiplicado por su propia frecuencia. Y eso es lo que va a evolucionar en el tiempo. Bien, esta es una ecuación muy importante, la van a ver en física, en teórica 2, y acá es donde yo vengo a decirles que se parece a los corchetes de Poisson. Porque acá lo que estamos viendo es que la derivada de un operador respecto al tiempo está relacionada con el conmutador con el hamiltoniano. Supongamos que el operador no depende del tiempo, o sea, que es un operador que no depende explícitamente. O sea, es un operador X, un operador P, un potencial, lo que sea, pero no está el tiempo ahí puesto en ese operador. Es un operador que siempre va a ser el mismo. O sea, X va a ser X, siempre es multiplicada por X. P es la derivada. ¿tá? Entonces, si no depende del tiempo, lo que vemos es que el valor medio de un operador depende del conmutador con el hamiltoniano. O sea, para decirlo más simple, si un operador conmuta con el hamiltoniano, entonces es una constante de movimiento. O sea, si vos encontrás, por ejemplo, a ver, en particular, la energía H conmuta con H. Bueno, H es una constante de movimiento. ¿tá? O sea, H es constante. Si dado un caso, por ejemplo, el momento no conmuta con el hamiltoniano, perdón, conmuta con el hamiltoniano, por ejemplo, una partícula libre que no tiene potencial, P cuadrado sobre 2m conmuta con P, por lo tanto el momento va a ser una constante de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que lo calculás en un tiempo determinado y listo. ¿tá? Bueno, eso es todo. No sé cuánto tardé, pero espero haber cumplido. Bueno, nos vemos entonces en el resto de la clase.